Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. ¿Cómo nos encontramos? Amén. Gloria al Señor, ¿cierto? Porque el Señor está con nosotros en todo momento. Amén. Y en cualquier necesidad, Él nos ayuda. Amén. En cualquier dificultad, siempre está a nuestro lado. Y eso nos lo recuerda cada vez que escuchamos su palabra. Amén. Cada vez que venimos a su casa, cada vez que la leemos, cada vez en el devocional, el Señor nos está recordando que Él está ahí con nosotros, que Él está a nuestro lado. Así nosotros no lo veamos, así nosotros no lo podamos tocar, así nosotros no lo podamos ver, pero el Señor a nosotros sí, nos mira, nos toca, nos sostiene. ¿Cuántos han sentido el toque del Señor? Amén. Hemos sentido. Oh, Dayanita, bienvenida. Hemos sentido ese toque especial. ¿Cuándo lo sentimos? En un momento de quebrantamiento, en un momento de adoración o en una situación bien difícil donde las fuerzas de nosotros son ya, digamos, no alcanzan para sostenernos, sentimos ese toque de nuestro Dios. Amén. Entonces, vamos a disponernos para esta noche oír su palabra. ¿Hay alguna persona de hoy por primera vez? No, todas las caras las veo conocidas. Sí, no veo una persona nueva, pero es una palabra que Dios nos recuerda quién es Él para nosotros y lo que Él puede hacer en nosotros. Amén. Padre maravilloso, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, presento mi vida, Señor, como también la de la iglesia que en esta noche está en este lugar, Señor, y también aquel que nos ha de oír en algún momento, en algún tiempo, Señor. Padre, lo presentamos delante de ti porque sabemos, Señor, que es tu voz. Padre, te pido, Señor, que tú tomes nuestro entendimiento, que tú tomes nuestra mente, Señor, que tú tomes todo nuestro ser, Dios mío. Señor, y sea tu Espíritu Santo el que gobierne, el que dirija, el que nos haga, Señor, entender lo que tú tienes para nosotros, la voz que tú quieres darnos hoy, Dios mío, para levantarnos, para fortalecernos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ruego que esta palabra, como dice tu misma palabra, Señor, no vuelva vacía, que hoy, Señor, sea para alguien, Dios mío, o mañana o pasado mañana, pero que esta palabra cumpla la función que tiene ella, Señor, el de no volver vacía a ti, Señor, sino que da fruto en cada vida que se pone, amado Dios. En el nombre de Jesús, con acción de gracias, amén y amén, gloria a Dios. Gracias, sierva. Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, el capítulo 6. Y vamos a estar leyendo del versículo 25 al versículo 40. Lo hacemos de una manera antifonal para la honra, gloria de nuestro Dios y para bendición y edificación de cada una de nuestras vidas. Amén. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto, os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él,
tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Bien, en esta noche quiero tratar el tema Jesús, el pan que da vida. Jesús, el pan que da vida. Mi objetivo es mostrar que Jesús vino al mundo para satisfacer el hambre espiritual del ser humano. Y segundo, decidir venir a Cristo para recibir y disfrutar de la vida que solo Él nos ofrece. Vamos a, como introducción, a mirar un poquito el contexto de este texto, ¿no? En el contexto viene hablando del milagro de ¿qué? La multiplicación de los peces y los panes, ¿no? Entonces, de este milagro que hace Jesús allí, empieza la multitud a seguir a Jesús, ¿cierto? A donde Él iba, ellos querían estar allí. Pero ¿cuál era el interés de ellos? La comida, ¿cierto? Lo material. Pero, de todas maneras, el ser humano también tiene esa necesidad, ¿cierto? Del alimento, del cuerpo, porque a través del alimento es que nos podemos mantener saludables, nos podemos desarrollar, en el caso de los niños, físicamente, ¿cierto? Y en este caso tampoco podemos, digamos, comer comidas que lastimen nuestra salud, ¿cierto? Que es nuestra costumbre. La comida chatarra, las grasas, los dulces, las gaseosas, todo aquello que en uso excesivo dañan nuestra salud, ¿cierto? Pero hoy en día pues ya tratamos de cuidarnos un poquito más, ¿cierto? Para que nuestra salud no sea tan afectada, para que no sea tan devastada y podamos tener en nuestro cuerpo físico los nutrientes, los minerales, todo lo que nuestro cuerpo exige, ¿cierto? Es una necesidad, el alimento es una necesidad, pero no sirve, ese alimento sirve para nuestro cuerpo, pero no sirve para nuestra alma, para nuestra vida espiritual. Entonces, allí se presentan estas dos cosas. Jesús multiplica el pan para darles a comer porque sabía que tenían que hacerlo, ¿cierto? Porque si no, se iban de pronto a desmayar o iban a sufrir en su salud. Y Él hace que se multiplique estos peces, este pan, para alimentar el cuerpo de estas personas. Pero también Jesús quería que lo vieran a Él como ese alimento espiritual, ¿cierto? Y esto fue lo que no sucedió. Ellos empezaron a seguirlo, era por lo que Jesús les podía dar. Entonces, el Señor Jesús empieza su discurso cuando Él ve, lo vemos en el verso 25 y verso 26, que lo tengo como primer punto, la necesidad primordial del ser humano. Él empieza allí a mostrarles, como dijo Él allí en el desierto, que no solo de pan viviríamos nosotros, sino que también teníamos que depender absolutamente de Él, porque Él sí es el verdadero alimento. Amén. Entonces, ¿por qué se presenta esta necesidad primordial en el ser humano? En el versículo 26 y 27 nos dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, o sea, no porque habéis visto lo que yo soy ni lo que yo hago, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, que es lo que nosotros hacemos, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Cuál era la situación allí? ¿A qué vino Jesús al mundo? A salvar al hombre, ¿cierto? ¿Por qué? Vamos a mirar qué nos dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Muy bien, y ahora Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén.
ahí se presenta esa necesidad de restauración, esa necesidad de salvación. Y a esto era que venía nuestro Señor y Salvador, a rescatar, a salvar, a librar al ser humano del pecado. Es la naturaleza, vamos a leer Efesios 2, 1 al 3, que nos dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén, gloria a Dios. Entonces, miramos aquí también la condición pecaminosa del ser humano. Pero este pasaje nos dice que nosotros estábamos, ¿qué? Muertos. Es la naturaleza muerta a causa del pecado. Entonces, vamos a mirar un poquito cómo es una persona muerta. Fría, no reacciona. ¿Qué más? No escucha, no habla. Es una persona inerte, no da ninguna señal. Entonces, pongámonos nosotros en ese lugar. El Señor nos está diciendo, estábamos muertos, o sea, inertes espiritualmente. ¿Cuándo sucedió esto? En el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, ¿cierto? Y fuimos separados de la presencia de Dios. No fuimos separados de Dios, pero sí de su presencia. Porque fuimos alejados, el pecado hizo una brecha entre Dios y nosotros, pero vemos que Él no se apartó de nosotros, porque donde Él se hubiera olvidado de nosotros, hoy usted y yo no seríamos testigos de su poder, de su salvación, no estaríamos esperando o no tendríamos la esperanza de una vida eterna, ¿cierto? Porque fue el pecado el que hizo esa brecha y nosotros quedamos inerte a la vida espiritual. Amén. Entonces, dice que estábamos muertos en toda esa vida pecaminosa que nosotros hacíamos. Todo lo que hacíamos que cada día nos alejaba más y más de la presencia del Señor. Amén. Este pasaje describe el estado de la humanidad, una muerte espiritual caracterizada por la separación de Dios. Así como un cuerpo físico inerte no responde a estímulos, el ser humano apartado de Dios se considera insensible a las cosas espirituales. Entonces, miramos la condición del ser humano separado de Dios. Y entonces es allí cuando el Señor Jesucristo empieza su discurso para decirles que Él era el pan que daba vida, o sea, que resucitaba a esos muertos, que le daba vida a esa vida muerta en nosotros. Amén. ¿Cuántos hemos vuelto a la vida, a la relación con Dios, a su palabra, a todo lo que Él hace por nosotros? Amén. Entonces, considerando esto, es una necesidad primordial del ser humano. Es necesario que el ser humano y aún nosotros mismos, porque muchas veces nos dejamos morir espiritualmente, nos dejamos apagar nuevamente después de que hemos visto la mano del Señor en nuestras vidas, después que hemos gozado de su salvación. Muchas veces el dejar de venir a la casa del Señor, el dejar de tener una intimidad con el Señor, el dejar de tener relación con la palabra del Señor. Esto nos lleva muchas veces a morir nuevamente espiritualmente, ¿cierto? Hoy no hay personas nuevas que puedan mirarse, sí, yo estoy en esta condición, pero sí hay una iglesia del Señor que por una u otra razón muchas veces nos damos a ello. En el momento que dejamos de tener una relación continua con el Señor, empezamos a morir poco a poco hasta que nos volvemos inertes al estímulo espiritual. Ya no volvemos a la casa del Señor, ya endurecemos nuestro corazón por X o Y razón, ya empezamos a tener relaciones indiferentes con nuestros hermanos y eso es morir espiritualmente, porque cuando vivimos con el Señor, nuestras actitudes son diferentes. Amén. Entonces,
como un segundo punto, Jesús descendió del cielo para satisfacer el hambre espiritual y dar vida eterna. Vamos a mirar el versículo 33 que nos dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. No solamente a nosotros, sino al mundo, es a toda la humanidad. O sea, es necesario que el ser humano entienda que sin el Señor está muerto espiritualmente, está inerte ante las cosas espirituales. Pero si nosotros miramos que Jesús vino con este propósito de darle vida a nuestra vida espiritual, a nuestro ser, que estábamos separados de la gloria del Señor, ¿cierto? Que estábamos alejados de la presencia del Señor. Entonces Él se presenta como ¿qué? Como el pan de vida. Pero ese pan no alimenta nuestra carne. Ese pan no alimenta o no nos da esas fuerzas que necesitamos físicamente. Ese pan es netamente espiritual. Ese pan es el que alimenta el alma. Ese pan es el que alimenta el espíritu. ¿Por qué? Porque de él desciende, del espíritu que nosotros tenemos, depende y desciende de Dios. Amén. Y el alma que tenemos, que es la que va a darle cuentas al Señor, también es de él. Amén. Entonces, por eso él no nos dejó allá muertos, no nos dejó inerte espiritualmente, porque hay un pasaje que dice que, o sea, que caminamos, pero estamos muertos, ¿cierto? Si no tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, si no lo tenemos como ese pan que nos alimenta cada día. Así como es necesario que usted y yo nos alimentemos cada día con los alimentos que ingerimos para mantenernos físicamente o saludablemente, así también es necesario que nosotros miremos a Jesús como ese pan que nos alimenta y nos nutre cada día espiritualmente. Por eso es tan necesario en nuestra vida, porque si no comemos, ¿cómo nos ponemos? Débiles, ¿cierto? Desnutridos, nos enflacamos. Pero, y sí, porque hay muchas personas que han muerto de hambre. Entonces, morimos, pero también podemos morir físicamente, pero también espiritualmente, si no aprendemos a comer el alimento espiritual que vino Jesús a darnos a cada uno de nosotros. Entonces él dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El versículo 30 habla de que ellos comieron el maná en el desierto, pero ese pan no permaneció, ¿cierto? Ese pan fue por un tiempo, vino del cielo, alimentó el pueblo, pero no permaneció para siempre. En cambio, el pan o sea, Jesús que se presenta como ese pan espiritual es un alimento permanente, es un alimento que está ahí día tras día hasta que nosotros cerremos nuestros ojos y quedemos ya inertes, pero físicamente, más no espiritualmente, porque esto es lo que debemos de tener presente. Yo puedo quedar inerte físicamente, pero necesitamos tener vida activa espiritualmente, porque ella es la que va a ir a gozar por una eternidad. Amén. Entonces miramos en el versículo 33, el versículo 35 nos dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy su alimento completo. No va a tener ni hambre ni va a tener sed espiritual. Espiritual. ¿Y cuántos de nosotros vivimos hambrientos y sedientos? ¿Ustedes saben por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Porque no nos alimentamos adecuadamente espiritualmente. No nos alimentamos adecuadamente con el pan que es nuestro Señor Jesús. No alimentamos nuestra alma y ella tiene carencias y nuestro espíritu tiene flaquezas. Y entonces viene la debilidad espiritual, la flaqueza espiritual. Vienen las situaciones, como decimos nosotros, difíciles, embarazosas. ¿Por qué? Porque no estamos bien nutridos.
nutridos de esa comunión con Dios, de esa comunión con la palabra, de esa comunión con el Padre, de esa comunión con el Espíritu Santo. Entonces miramos que el Señor dice que el que viene a Él no tendrá hambre y el que cree en Él no tendrá sed. Por un rato, jamás. ¿Qué entienden? O sea, ¿qué entendemos por jamás? Nunca, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Vivimos saciados? Hay veces que tenemos sed, ¿cierto? Y nos toca como el salmista, como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma por Dios. ¿Por qué? Porque hay una sed de Dios. No estamos, eso quiere decir que no estamos alimentándonos siempre de Él. Amén. Hay un vacío, hay algo que nos impide cumplir con esta meta. Entonces, miramos que esta palabra nos dice que Él es ese pan, es ese alimento de nuestra alma y de nuestro espíritu. El versículo 38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién envió al Señor Jesucristo? ¿A qué lo envió? A hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Dios? Que usted y yo estemos saciados de Él, que estemos saludables en Él, que estemos nutridos en Él espiritualmente. Pero hoy, lastimable, o sea, hoy hay un déficit en nuestra vida espiritual a causa de la mala alimentación, ¿cierto? Y si muchas veces no alimentamos bien nuestro cuerpo, vienen todas esas consecuencias. Pero si alimentamos mal también el espíritu o el alma, también vienen consecuencias, ¿cierto? Consecuencias que muchas veces nos hacen llorar, consecuencias que muchas veces nos hacen quebrantar, consecuencias que muchas veces trae dolor a nuestra vida, ¿cierto? Nosotros podemos ser testigos de ello, porque muchos de nosotros hemos pasado por descuido de la alimentación espiritual, hemos pasado por muchas circunstancias difíciles, amén. Y en lo físico, pues igualmente, muchas veces por consumir cosas que no son nutrientes o que no sirven de alimento a nuestro cuerpo, también pasamos por estados de salud difíciles también, ¿cierto? Entonces, estas dos cosas son muy importantes. El versículo 50 nos dice, este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Entonces, si nosotros nos alimentamos bien nuestra vida espiritual, ¿qué está diciendo Jesús? Porque esto no es palabra de Belinda, ni de los discípulos, ni del pastor. Ahí está hablando directamente el Señor Jesús. Entonces Él está diciendo, este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. ¿Qué quiere decir esto? Que el que se alimenta bien espiritualmente no va a morir, no va a morir, va a vivir. ¿Y con quién? Con Cristo por una eternidad. Entonces, a través de esta palabra, pues reflexionemos de qué estamos alimentando nuestra alma, de qué estamos alimentando nuestro espíritu, de la palabra, de la comunión con el Señor Jesús, de la oración, del ayuno, de la comunión, una relación íntima con el Señor, o de qué estamos alimentando nuestro alma y nuestro espíritu. Solo usted y yo sabemos qué hacemos a diario y cómo es la alimentación espiritual que estamos tomando o estamos alimentando nuestra alma. Amén. Entonces, miramos que el Señor dice que el que de él come no morirá. Entonces es una palabra, es una promesa la que el Señor está diciendo. Ustedes se alimentan de mí, ustedes se alimentan de todo lo que concierne al reino de los cielos. Usted no va a morir, usted va a reinar conmigo, dice el Señor. Y el versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre.
y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Dónde comemos o dónde vemos que Jesús da su carne para cada uno de nosotros? En la cruz. Cuando Él muere allí en la cruz, Él estaba entregando su carne y para que nosotros no muriéramos, sino que para que nosotros no muriéramos espiritualmente, sino para que viviéramos espiritualmente para poder estar con Él en el reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por ello? Debemos de ser agradecidos con el Señor, porque Él se entregó allí con ese propósito de que usted y yo no seamos cristianos desnutridos, cristianos débiles, cristianos inseguros, sino cristianos fuertes, cristianos que creen, cristianos que andan como andó Él en la tierra, ¿cierto? Nosotros no lo vemos a Él quejándose, nosotros no lo vemos a Él allí débil, no, siempre lo vemos a pesar de las circunstancias que pasó Jesús, nunca lo vemos a Él debilitado. ¿Cuál era el alimento de Él? La comunión con su Padre. El Padre le mantenía siempre esa fortaleza. Nosotros debemos imitar esto, nuestra comunión debe ser siempre con el Señor Jesucristo, con el Padre, con el Espíritu Santo, con su palabra, en una relación íntima con Él, donde Él me conozca y yo lo conozca. Esa relación es la que nos da vida y no nos deja ser cristianos débiles, no nos deja ser cristianos incrédulos, no nos deja ser creyentes desnutridos, sino nos mantiene fuertes en Él. Amén. Entonces miramos que Jesús descendió del cielo para satisfacer su hambre espiritual y para darnos o ofrecernos la vida eterna. Gloria al Señor. Amén. Como tercer punto, ¿qué debemos hacer para recibir la vida que el Señor Jesús nos ofrece? ¿Qué creen ustedes que debemos hacer según el versículo 35? Hay dos verbos ahí que son muy elementales para eso. Ajá. Y venir. ¿Cómo alcanzamos o qué debemos hacer para recibir la vida que el Señor Jesús nos ofrece? ¿Qué debemos hacer? Primero, venir a Él. Y segundo, creer en Él. Amén. Entonces, Él dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y es una palabra que el Señor nos está dando hoy. Si somos conscientes y reflexionamos que necesitamos ese alimento espiritual, hoy es la hora, el tiempo de venir a Él y de creer que Él puede levantarnos de la situación que estemos viviendo o atravesando espiritualmente, porque de las físicas y materiales el Señor se encarga, amén, pero Él lo que más quiere es que usted y yo estemos alimentados espiritualmente. Si usted y yo estamos alimentados espiritualmente, no caeremos, pero si estamos débiles, tropezaremos y caeremos, ¿cierto? Entonces, lo primero que debemos hacer es eso, venir a Él. Cuando nos sintamos débiles, cuando no sintamos deseos ni de orar, ni de cantar, venga al Señor, explíquele, háblele, dígale lo que siente, cómo se siente, exprésele a Él que Él le va a entender, Él va a comprender, Él sabe porque Él fue humano, Él nos entiende, Él nos comprende, pero Él quiere que nosotros siempre vengamos a Él a expresar cómo somos. Él no está diciendo venga a mí con una falsa identidad, venga a mí. No, tal cual somos, porque Él sabe cómo somos. ¿Para qué nos vamos a poner una máscara delante del Señor si no nos va a servir? ¿Cierto? Pero Él dice vengan a mí y no va a tener hambre. Si sabemos entender cuando tenemos alguna necesidad espiritual y venimos a Él, Él nos va a saciar, porque eso es lo que dice, ustedes no van a tener hambre. Si tenemos una sed espiritual, vengan a mí, crean que yo soy el agua de vida. Ahí en otra palabra dice que Él da el agua de vida, o sea que Él sacia la sed también del alma. Entonces debemos venir al Señor, Él nos alimenta y no tendremos hambre. Creemos en Él, que es el agua de vida y mi vida, mi alma, mi espíritu no va a tener sed, porque Él es el que sacia todo nuestro ser espiritual. El versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Entonces, miramos que esta es la voluntad
del Señor, que creamos en el Hijo, que Él es el que da la fuerza, la fortaleza, el alimento para llegar a gozar la vida eterna con nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos se gozan por ello? El versículo 53 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si usted no cree que Jesús fue el que murió por usted y no acepta que la sangre de Jesús fue el que limpia nuestro pecado, entonces no estamos saciando nuestra vida espiritual. Pero si nosotros creemos que Él fue el que entregó su vida allí en la cruz y aceptamos que la sangre de Él es el que nos limpia de todo pecado, tenemos la vida eterna. Amén. Entonces, hoy es como un desafío, amados hermanos, a mirar cómo estamos alimentando nuestra vida espiritual. No solo somos carne, amados hermanos, somos cuerpo, alma y espíritu. Y todos tres necesitan ser sustentados por algo. Nuestro cuerpo por el alimento, pero nuestra vida espiritual por el Señor. Y solo Él es el que puede darnos ese alimento. Él se ofrece como ese alimento para que usted y yo seamos victoriosos, porque eso es lo que quiere decir. El Señor vio la necesidad de ellos y multiplicó el pan y los peces, pero también su objetivo era la necesidad espiritual del ser humano. Esa fue lo primordial que él vio, la necesidad de restaurar, de darle vida al ser humano espiritualmente. Entonces, qué bueno, amados hermanos, que nosotros podamos apreciar esto tan hermoso, como Jesús da y se da para que usted y yo hoy tengamos fuerzas espirituales y sigamos nutridos con Él para alcanzar esa victoria y podamos disfrutar con Él la vida eterna. Amén. Jesús está esperando que tú vengas y creas que Él puede satisfacer esa necesidad de tu alma. Él quiere que tengas una vida plena y abundante en Él. Juan 10:10b dice, yo he venido para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. ¿A qué vida se refiere Jesús? A la vida espiritual, vida abundante. Examínese usted mismo en este momento, reflexione usted mismo y diga qué tan abundante es su vida espiritual. ¿Qué tan abundante es su vida espiritual en este momento? Sabemos que la vida espiritual o la vida abundante la tenemos a través del regalo precioso de nuestro Señor Jesucristo, que fue por gracia, por regalo, es un regalo inmerecido, pero Él lo hizo posible para cada uno de nosotros. Debemos de ser felices, de solo pensar de que Él hizo todas esas cosas por nosotros. Nosotros debemos de estar felices, pero ¿vivimos felices siempre? ¿Cuándo somos felices? Cuando a veces tenemos abundante pan material, o cuando a veces nos quebrantamos y tenemos un tiempo o un pequeño toque con el Señor, pero eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere es que nuestra vida sea abundante. Abundante es que alcance a otros. Abundante es que mostremos lo que Él es en nosotros. Abundante es que usted no viva ahí todo achicopalado, que porque tiene una deuda, que porque hay una enfermedad, que porque hay un problema familiar, que porque hay un problema matrimonial. No. El Señor quiere es que usted y yo tengamos vida espiritual abundante. Y esto ayuda a soportar, a solucionar lo demás. Y no se va a ver usted afectado, no se va a ver usted desanimado, porque su vida espiritual lo sostiene. La vida espiritual o la presencia del Señor lo sostiene. Amén. Entonces, amados hermanos, esta es la palabra del Señor para nuestras vidas en esta noche. Yo quiero que estemos reflexionando y según usted se ha medido su vida espiritual, usted sabe que hoy el Señor Jesús está ahí a su lado, el Espíritu Santo está ahí a su lado, esperando que usted le confiese, que usted venga a Él
y le diga cómo está su vida espiritual y Él le va a alimentar, Él le va a fortalecer, Él va a saciar esa sed que tiene su alma y que tiene mi alma. Padre maravilloso que estás en los cielos, gracias te doy, Dios mío, por esta oportunidad que me has dado, Señor, de dar tu palabra. Señor, tú sabes con qué propósito y con qué fin, Señor, tú la trazaste y me la diste, Padre celestial. Señor, te ruego que esta palabra ahora, Dios mío, evalúe nuestra condición espiritual. Qué tan abundante estamos espiritualmente, qué tan nutridos estamos espiritualmente, Señor. Pero sabemos que estás aquí, Señor, porque como tú mismo dices, porque esta es la voluntad de mi Padre. No que nosotros estemos ahí, Señor, débiles, no que nosotros estemos ahí, Señor, desnutridos espiritual, sino que estemos nutridos en ti, Señor, porque tú eres el alimento, Señor, que fortalece el alma, que fortalece el espíritu, Señor. Y si estas dos áreas están, Señor, bien nutridas, nuestro cuerpo también es sano, Señor. Padre maravilloso, hoy, Señor, te pedimos, Dios mío, que conforme a la necesidad espiritual que hay en cada uno de nosotros, Señor, tú vengas en este momento, Señor, y sopla vida, Dios mío, como soplaste aquellos huesos secos en el libro de Ezequiel, Señor. Si ya nos parecemos, Señor, a esos huesos secos, Padre Santo, sopla en esta noche, Señor, vida a nuestras vidas espirituales, Señor. No permita que se sigan apagando, Señor. Al contrario, Dios mío, ponga fuego en nuestra vida, Señor. Ponga alimento, Dios, Señor, fortalece, nutre cada una de nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón, Dios mío, porque a causa, Señor, de la poca abundancia de vida espiritual, Señor, hoy, Dios mío, dejamos de congregarnos. Hoy dejamos, Señor, de estudiar tu palabra. Hoy dejamos de pasar tiempo a solas contigo. Hoy dejamos, Señor, de pasar tiempo, Señor, estudiando y escudriñando tu palabra, Señor, pero yo sé que en ti hay vida y vida en abundante, Señor. Hoy, Señor, coloco mi vida delante de ti, Señor, y te ruego, Padre, que así, Señor, como tú, Dios mío, has soplado vida, Señor, en aquel que está muerto, Señor, hoy sople vida también en mí, soberano Señor, para ser vivificada, Señor, igualmente en tu iglesia, tu siervo, el liderazgo, Señor. Oh, Dios mío, esta iglesia necesita, Señor, ese soplo de vida espiritual, Señor. Permite, Dios mío, que nosotros tomemos esa decisión, Señor, de acercarnos a ti, Señor, para buscar y alimentarnos de ti, amado Rey. En el nombre de Jesús, con acción de gracias, Señor, nos colocamos en tus manos y te damos un aplauso, Señor, de alabanza, de gratitud, Señor, porque tú cada día vives pendiente de nosotros, porque tú cada día vives, Señor, ahí, Señor, al lado de nosotros, Señor. Reciba toda la gloria, reciba toda la honra y la alabanza, Señor, porque tú eres digno, Señor, y te doy gracias, Dios mío, por lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, desde el día en que nos encontraste, Señor, hasta este momento, Señor. Reciba, Señor, tu exaltación. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, Dios les bendiga.